Haz esto para que sienta tu ausencia y se arrepienta. Ese es el título de este video, y lo menciono de forma directa porque quiero que desde ya entiendas que lo que estás a punto de descubrir no es una promesa vacía, no es un truco superficial, no es un juego barato de manipulación. Es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con la forma en que funciona la mente, con la manera en que el cerebro humano reacciona al vacío, con la forma en que nuestro sistema nervioso interpreta la pérdida y, sobre todo, con la vibración silenciosa que transmites cuando decides dejar de rogar por la atención de alguien que solo supo acostumbrarse a tenerte ahí. Si alguna vez has sentido que la otra persona no valora lo que haces, que te da lo mínimo y aún así parece que no nota tu esfuerzo, o si estás cansado de que tu presencia sea ignorada, entonces este mensaje es para ti. Porque aquí no vas a escuchar lo de siempre. No vas a escuchar que mandes mensajes, que te muestres indiferente a la fuerza, que intentes dar celos con publicaciones. Nada de eso. Lo que vas a aprender aquí es un proceso mucho más poderoso. Cómo convertir tu ausencia en la fuerza más contundente que esa persona pueda sentir. Imagina esto: despertar mañana y saber que, mientras tú estás en calma, trabajando en ti, viviendo desde tu centro, esa persona comienza a sentir un vacío extraño, una inquietud en el pecho, un recuerdo que vuelve una y otra vez sin motivo aparente. Esa es la sensación de arrepentimiento. No porque tú lo persigas, no porque tú lo provoques con palabras, sino porque tu silencio, tu nueva energía y tu decisión de no estar disponible se convierten en un espejo que le recuerda lo que perdió. ¿Y sabes lo más poderoso? Que todo esto lo puedes lograr sin decirle una sola palabra. El arrepentimiento más fuerte no nace de lo que le dices, sino de lo que haces sentir en su ausencia. Y justo eso es lo que vamos a trabajar aquí. Pero quiero ser muy claro contigo. Este no es un proceso que se activa con un botón. No es un truco rápido para que hoy desaparezcas y mañana te llame llorando. Number. Esto es un viaje en el que te voy a guiar paso a paso, construyendo sobre principios de psicología, de neurociencia y de energía personal que, combinados, forman la estrategia más poderosa para lograr que esa persona no solo sienta tu ausencia, sino que se arrepienta de no haberte valorado cuando estabas ahí. Por eso te digo que te quedes hasta el final, porque la parte más importante, la clave definitiva que transforma todo esto en resultados reales, la voy a revelar solo en el cierre, cuando ya tengas la base completa para entenderla y aplicarla. Este título que acabas de escuchar, haz esto para que sienta tu ausencia y se arrepienta, no es una frase llamativa para atraer tu atención, es una promesa seria, es un mapa hacia un cambio real. Porque si estás aquí, no es por casualidad. Estás aquí porque muy dentro de ti sabes que seguir dándole todo a alguien que no te valora te está desgastando. Estás aquí porque quieres recuperar tu poder, porque quieres que esa persona entienda, quizá por primera vez en mucho tiempo, lo que significas de verdad. Y lo que voy a revelarte te va a mostrar cómo lograrlo desde un lugar que pocos conocen. Tu estado interno, tu vibración, tu decisión de ausentarte con propósito. Ahora, lo interesante es esto. La ausencia puede ser interpretada de dos formas por la otra persona. Puede ser vista como indiferencia vacía, en cuyo caso no genera ningún efecto, o puede convertirse en una especie de detonante emocional que activa memorias, sensaciones y arrepentimientos muy profundos. La diferencia está en cómo la gestionas, en cómo trabajas en ti durante ese silencio. Y ahí es donde empieza este viaje, porque no se trata de alejarte y quedarte esperando, sino de construir una energía tan poderosa en tu ausencia que el otro no pueda ignorarla. Esa es la verdadera clave. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a entrar en un terreno fascinante. ¿Por qué tu ausencia, bien utilizada, puede pesar más que tu presencia y cómo la mente humana está diseñada para valorar lo que ya no tiene? Cuando entiendas ese mecanismo, comprenderás por qué este proceso no solo funciona, sino que es inevitable.
Y será ahí donde empieces a ver cómo el arrepentimiento nace de forma natural, sin que tengas que mover un solo dedo. Si en la primera parte abrimos la puerta para comprender que tu ausencia puede convertirse en una herramienta infinitamente más poderosa que tu presencia, ahora toca profundizar en la razón real por la cual esto ocurre, porque no es un simple capricho psicológico ni un truco de manipulación emocional, sino un mecanismo profundamente enraizado en cómo funciona el cerebro humano y cómo interpretamos el valor de lo que tenemos y lo que dejamos de tener. Y es aquí donde empieza a revelarse la paradoja que casi nadie entiende. Cuando estás demasiado disponible, cuando tu presencia es garantizada, cuando la otra persona sabe que no importa lo que haga, tú vas a estar ahí, tu valor psicológico se diluye en la mente de esa persona, porque el cerebro humano está programado para subestimar aquello que siempre está al alcance, pero en el instante en que lo cotidiano desaparece, en el instante en que el estímulo deja de estar presente, ocurre algo inevitable. La mente se activa, los recuerdos se intensifican, las emociones reprimidas se amplifican. Y es en ese momento cuando tu ausencia se convierte en un espejo que muestra lo que antes no se veía. Piensa en algo tan simple como el aire. Mientras lo tienes, apenas piensas en él. Lo das por hecho, no lo valoras. Pero basta con que te falte por unos segundos para que se convierta en lo más importante del mundo. Lo mismo pasa en las relaciones humanas. Cuando tu presencia es continua y sin límites, la otra persona respira tu energía como si fuera aire disponible. No lo percibe con valor. Pero cuando decides ausentarte, cuando decides cortar la continuidad, ese vacío se convierte en un recordatorio intensísimo de lo que significabas. Lo curioso es que la mente no solo recuerda lo bueno, lo magnifica, porque el cerebro en ausencia idealiza lo perdido, y ahí es donde surge el arrepentimiento, no como un acto consciente, sino como un reflejo automático. Esto ocurre porque el cerebro humano funciona como una máquina de predicción y cuando tiene un estímulo constante, crea un hábito. Esa persona se acostumbra a tus mensajes, a tu atención, a tu presencia física o digital. Su sistema nervioso recibe dopamina y oxitocina asociadas a ti y lo normaliza. Pero cuando el estímulo desaparece, se produce una ruptura en el patrón y ese mismo sistema nervioso entra en abstinencia, igual que un cuerpo que deja de recibir una sustancia a la que se acostumbró. Entonces, lo que antes daba por sentado empieza a sentirse como necesario. Y lo que antes parecía insignificante, ahora se vuelve objeto de deseo. Es ahí cuando la ausencia se convierte en un catalizador de recuerdos, en un amplificador de sensaciones y en la semilla del arrepentimiento. Y aquí es donde entra algo muy importante. Tu ausencia no será percibida como un vacío doloroso si en tu interior sigues vibrando en necesidad, porque aunque no estés físicamente, tu energía de carencia se transmite. La otra persona lo siente y lo interpreta como un silencio lleno de espera. La clave, y lo iremos desarrollando más adelante, es aprender a llenar tu ausencia de energía propia, de plenitud interna, de presencia contigo mismo. Porque solo así tu silencio se transforma en un eco que resuena en la mente del otro, como pérdida, y no como pausa. Esta es la razón por la que Joe Dispenza insiste en que la verdadera transformación comienza en la energía interna, porque no basta con dejar de llamar, no basta con bloquear en redes o con guardar silencio si por dentro sigues encadenado a la misma química de necesidad, ya que en ese caso la ausencia es solo una máscara. Para que tu ausencia pese más que tu presencia, necesitas comprender que no se trata únicamente de irte, sino de irte con conciencia, de irte con propósito, de reconstruirte en ese silencio de manera tan poderosa que el otro sienta, aunque no sepa explicar por qué, que algo esencial ya no está disponible. Eso es lo que se convierte en un vacío que duele, en una carencia que despierta memorias, y en una emoción que empuja al arrepentimiento. Y mientras más claridad tengas de este proceso, más fuerza tendrá tu decisión de ausentarte, porque ya no será un gesto impulsivo de orgullo, sino una estrategia consciente que activa los mecanismos más profundos de la mente humana. Y si todo esto empieza a resonar en ti,
si empiezas a darte cuenta de que tal vez siempre fuiste demasiado accesible, demasiado disponible, demasiado evidente en tu entrega, entonces entenderás que el error no estuvo en dar, sino en no comprender que el valor no solo se mide en presencia, sino también en ausencia. Y aquí viene lo interesante, porque en la siguiente parte vamos a hablar precisamente de ese error que casi todos cometen, el de intentar recuperar valor a través de la persecución, la insistencia y la sobreexposición. Un error que no solo destruye tu magnetismo, sino que además refuerza en la otra persona la sensación de que no tiene nada que perder. Y cuando entiendas ese error, también comprenderás por qué tu ausencia, bien dirigida, es la estrategia más poderosa para revertir la situación. Ahora que ya entiendes por qué tu ausencia, bien dirigida, puede pesar más que tu presencia, y que incluso el cerebro humano está diseñado para reaccionar con mayor intensidad frente a lo que pierde que frente a lo que posee, toca revelar un punto crucial. El error más común que la mayoría de las personas comete cuando intentan recuperar valor en los ojos de alguien que ya no las aprecia, y este error, aunque parece lógico en la superficie, es exactamente lo que destruye el magnetismo y perpetúa la indiferencia del otro. Porque lo que suele pasar es que, movidos por el miedo a perder, muchos caen en la trampa de perseguir, de rogar, de insistir, de buscar demostrar de 1000 formas lo que valen, creyendo que si están presentes en exceso, si se hacen notar, si están siempre disponibles, la otra persona finalmente abrirá los ojos y reconocerá lo que tenía delante, pero la realidad es que ocurre lo contrario. Cuanto más persigues, más refuerzas el mensaje de que tu valor depende de la atención del otro. Y cuanto más insistes, más fácil es para esa persona convencerse de que realmente no tiene nada que perder, porque tú siempre vas a estar ahí. Lo paradójico es que este error nace del instinto más humano, el miedo a la pérdida. Cuando sentimos que algo se escapa, que alguien se aleja, el cerebro activa un mecanismo de supervivencia que nos impulsa a acercarnos más, a intentar retener, a no soltar, y en las relaciones este instinto se traduce en llamadas, mensajes, intentos de explicación, discusiones interminables, publicaciones diseñadas para llamar la atención. Pero lo que en tu mente es un esfuerzo por recuperar lo perdido, en la mente del otro se convierte en evidencia de tu dependencia, en una confirmación de que sigues disponible, sin importar lo que haga. En ese momento, lejos de despertar arrepentimiento, despiertas indiferencia, porque ¿cómo va a sentir tu ausencia alguien que nunca la experimenta de verdad? Aquí está el gran punto. El arrepentimiento nunca nace de lo que das en exceso, nace de lo que decides retirar con propósito. Y sin embargo, la mayoría hace lo contrario. Entrega aún más, busca aún más, se expone aún más. Por eso hay tantas personas atrapadas en relaciones desiguales, donde uno da y da mientras el otro recibe sin esfuerzo. Es como intentar llenar un vaso que nunca se vacía. La otra persona se acostumbra a tu entrega, la da por hecho, y con cada intento desesperado de demostrar lo que vales, lo único que logras es que tu valor se diluya todavía más. Joe Dispenza explica que lo que mantiene viva una emoción no es la repetición externa, sino la energía interna que proyectas. Y cuando insistes desde el miedo, lo que estás proyectando es una vibración de carencia. Tu silencio podría ser poderoso, pero tu miedo lo sabotea y convierte cada intento en un grito desesperado que el otro interpreta como debilidad. Este es el círculo vicioso que debes romper. Porque mientras permanezcas en él, no importa cuánto intentes, jamás lograrás que esa persona sienta tu ausencia, y mucho menos que se arrepienta. Y aquí surge la pregunta inevitable. Si perseguir destruye el magnetismo y alejarse con miedo tampoco funciona, ¿qué es lo que realmente hace que alguien sienta el vacío de tu ausencia? La respuesta está en comprender cómo funciona el arrepentimiento en la mente y en el cuerpo. Cómo la ausencia activa memorias y despierta emociones que no pueden ignorarse, y por eso en la siguiente parte vamos a sumergirnos en la ciencia detrás del arrepentimiento.
Porque cuando descubras que este no es un capricho sentimental, sino un proceso neurológico y biológico inevitable, tendrás en tus manos la clave para transformar tu silencio en la fuerza más poderosa que hayas usado jamás. Si ya comprendiste que perseguir destruye el magnetismo y que insistir no despierta arrepentimiento sino indiferencia, es momento de profundizar en lo que ocurre dentro del cerebro y el cuerpo de la otra persona cuando decides retirarte con conciencia, porque el arrepentimiento no es un sentimiento mágico ni un capricho sentimental que aparece de la nada. Es un fenómeno profundamente ligado a la neurociencia, a la forma en que el cerebro humano procesa las pérdidas y a cómo el sistema nervioso responde frente a la ausencia de un estímulo al que estaba habituado. Y aquí quiero que lo veas con claridad. Cuando alguien se acostumbra a tu presencia constante, tu energía se convierte en parte de su química cotidiana. Su cuerpo se habitúa a las emociones que recibe de ti, ya sea calma, ternura, seguridad o incluso conflicto. Porque aunque no lo creas, la mente también se vuelve adicta al drama y a la intensidad de las discusiones, de modo que mientras tú estés disponible, aunque no seas plenamente valorado, su biología se alimenta de esa continuidad y la normaliza como parte de su equilibrio. Pero en el instante en que decides cortar ese flujo, en que desapareces de su radar, lo que ocurre en su sistema nervioso es exactamente lo mismo que ocurre en un cuerpo que deja de recibir una sustancia a la que estaba acostumbrado. Entra en abstinencia. Joe Dispenza lo explica de forma magistral. Las emociones generan químicos en tu cuerpo, y esos químicos crean adicciones. Así que cada relación no solo es un vínculo emocional, también es un hábito biológico. Cuando alguien se acostumbra a tu presencia, a tu voz, a tus mensajes, a tu atención, su cerebro y su cuerpo desarrollan una dependencia química hacia esas interacciones. Y cuando cortas esa continuidad, cuando dejas de estar ahí, se produce un vacío químico, un bajón que el cerebro intenta compensar evocando recuerdos, porque es la manera que tiene de recrear el estímulo perdido. Es entonces cuando la ausencia se convierte en un detonante de memorias, y esos recuerdos no aparecen como datos fríos, aparecen cargados de emoción, magnificando los instantes positivos y generando la sensación de que algo valioso se perdió. Eso es el arrepentimiento en su forma más pura, el reconocimiento emocional de que lo que antes estaba disponible ya no lo está. Quiero que pienses en cómo funciona esto en otras áreas de la vida. Cuando tienes algo todos los días, apenas lo notas. Pero si un día deja de estar, el vacío que deja es tan fuerte que tu mente comienza a buscarlo con desesperación. Así ocurre con una canción que escuchabas siempre y de pronto no puedes encontrar, con un aroma que reconocías y ya no está, o con una rutina que se rompe. El cerebro no soporta la discontinuidad, porque su naturaleza es crear patrones predecibles. Por eso, cuando tú rompes el patrón y desapareces, la mente de la otra persona no se queda en silencio. Comienza a llenarlo con imágenes, memorias y sensaciones. Esa reconstrucción interna es lo que despierta la nostalgia y con ella, el arrepentimiento. Y aquí está lo más poderoso. Ese proceso no depende de ti insistiendo, no depende de que mandes indirectas, no depende de que te esfuerces por recordarle quién eres, porque es la propia biología de la otra persona la que, frente al vacío, activa la búsqueda. Y lo hace incluso aunque racionalmente esa persona diga que ya no te necesita, porque el cuerpo no distingue entre lo que conviene y lo que no conviene, solo busca reequilibrarse. Por eso es tan importante que entiendas que tu mayor poder no está en lo que dices, ni en lo que haces frente al otro, sino en lo que decides no dar y en cómo gestionas esa ausencia desde dentro. Porque el arrepentimiento florece en el terreno que dejas vacío, no en el terreno que intentas llenar con esfuerzo. Ahora bien, puede que en este punto te preguntes, si todo esto ocurre de manera tan inevitable, ¿por qué hay ausencias que no generan ningún efecto y otras que se convierten en un vacío insoportable? La respuesta está en cómo usas el silencio, porque no todo silencio es igual. Y en la siguiente parte vamos a explorar cómo el silencio puede transformarse en una energía poderosa, no como indiferencia hueca,
sino como un lenguaje invisible que activa el arrepentimiento más profundo en la otra persona. Si ya entendiste que el arrepentimiento no surge porque lo provoques con palabras, ni porque le recuerdes al otro todo lo que hiciste por él, sino porque la mente humana reacciona de manera automática frente a la pérdida de un estímulo que se había convertido en un hábito. Ahora es momento de entrar en el terreno más fascinante y también el más malinterpretado, el del silencio estratégico, porque no se trata simplemente de dejar de hablar, de bloquear en redes o de desaparecer sin más, sino de comprender que el silencio puede convertirse en un lenguaje invisible, en una vibración que habla más alto que cualquier palabra, y que cuando se usa con conciencia se convierte en una fuerza imposible de ignorar, porque no es un silencio de vacío ni de indiferencia, sino un silencio cargado de energía que la otra persona siente aunque no te vea, aunque no te escuche, aunque no tengas contacto directo. Y aquí está el punto. El silencio es poderoso solo cuando se llena de significado interno, de crecimiento, de transformación. Porque si simplemente desapareces pero en tu interior sigues vibrando en ansiedad, en espera o en necesidad, lo que transmites no es poder, sino carencia. Y la otra persona lo percibe como indiferencia hueca, un silencio sin peso, que no despierta nada. Imagina dos tipos de silencio. El primero es el silencio del orgullo herido, ese en el que dejas de escribir porque esperas que el otro note tu ausencia. Pero en realidad, pasas cada minuto revisando el teléfono, esperando una señal, vibrando en desesperación, y aunque no lo digas, tu energía grita dependencia. Y tarde o temprano terminas rompiendo ese silencio porque no puedes sostenerlo, lo cual solo confirma que nunca fue real. El segundo es el silencio consciente, el que nace de una decisión interna de enfocarte en ti, de nutrirte, de crecer, de elevar tu vibración a tal punto que ya no estás esperando una reacción del otro, sino que tu silencio se convierte en el espacio donde te reconstruyes. Y ese silencio no es vacío, es presencia. Es tan sólido que la otra persona lo siente como un muro invisible que no puede atravesar. Ese es el silencio que pesa, que incomoda, que activa recuerdos, que despierta arrepentimiento. Lo más fascinante de todo esto es que el silencio estratégico no es algo que se finja, porque la energía no se finge. Puedes dejar de escribir, puedes desaparecer de redes, pero si tu mente sigue atrapada en la expectativa, ese silencio pierde fuerza. La clave está en lo que ocurre dentro de ti mientras guardas silencio. Si aprovechas ese tiempo para repetirte la misma historia, para imaginar qué estará pensando, para esperar con ansiedad el mensaje que no llega, entonces tu silencio no transforma nada. Pero si usas ese espacio para trabajar en ti, para reprogramar tus emociones, para fortalecer tu identidad, para aprender a sentir plenitud sin depender del otro, entonces el silencio se convierte en un campo vibracional tan fuerte que inevitablemente se percibe. Joe Dispenza habla de esto desde la perspectiva de la energía. Todo lo que sientes, piensas y proyectas tiene un campo electromagnético que los demás captan, incluso si no lo entienden conscientemente. Por eso alguien puede sentir de pronto la necesidad de escribirte sin saber por qué, o puede comenzar a soñar contigo, o puede recordar escenas que parecían olvidadas. No es magia, es resonancia. Y cuando tu silencio está lleno de crecimiento y poder personal, se convierte en una resonancia que hace que el otro perciba tu ausencia como algo más grande de lo que imaginaba. Para que lo entiendas mejor, piensa en esas veces que alguien dejó tu vida y de repente empezaste a sentir un vacío extraño, incluso aunque esa persona no estuviera buscándote. Lo que ocurrió fue que su ausencia estaba cargada de energía, de historia, de significado, y tu mente y tu cuerpo reaccionaron. Eso mismo es lo que puedes provocar cuando eliges guardar un silencio estratégico que no nace de la indiferencia, sino de la decisión de recuperar tu poder. Y aquí es donde empieza lo más interesante, porque este no es un concepto teórico ni un ideal inalcanzable. Es algo que personas reales han aplicado y cuyos resultados han sido tan contundentes que parecen historias imposibles de creer.
Y en la siguiente parte quiero mostrarte precisamente eso. Un caso inspirador de alguien que transformó completamente la dinámica con su expareja, no persiguiendo, no rogando, no intentando dar celos, sino aplicando este silencio consciente, y cómo esa decisión llevó a que la otra persona no solo sintiera la ausencia, sino que finalmente experimentara el arrepentimiento que nunca antes había mostrado. Si ya entendiste que el silencio estratégico no es ausencia vacía, sino energía consciente, y que no se trata de fingir indiferencia, sino de transformarte internamente hasta que tu silencio hable más alto que cualquier palabra. Ahora quiero mostrarte un ejemplo real que lo ilustra de manera tan clara que entenderás por qué este camino es tan poderoso y por qué tantas personas que lo han aplicado coinciden en que es la herramienta más transformadora que jamás han usado. Porque esta historia no es de alguien que simplemente desapareció esperando que lo buscaran, sino de alguien que comprendió que el verdadero cambio no era hacia afuera, sino hacia adentro, y que, al aplicar este principio, generó un impacto tan fuerte que la otra persona no pudo resistir la fuerza de esa ausencia, sintiéndola como un vacío imposible de llenar con nada ni con nadie más. Se trata de Mariana, una mujer que llevaba años atrapada en una relación desequilibrada, donde siempre daba más de lo que recibía. Su pareja se había acostumbrado a que estuviera disponible en todo momento, a que ella resolviera los problemas, a que lo esperara incluso cuando él se alejaba sin explicación. Durante mucho tiempo, Mariana pensó que si demostraba más amor, más paciencia y más entrega, él terminaría valorándola, pero lo que ocurrió fue lo contrario. Cada gesto de generosidad era recibido como algo obvio, como parte de una rutina que ya no despertaba ninguna gratitud. Cuando finalmente la relación terminó, Mariana cayó en la trampa de insistir, de buscarlo, de enviar mensajes que quedaban sin respuesta, hasta que un día se topó con la idea de que su mayor fuerza no estaba en insistir, sino en retirarse con conciencia, en guardar silencio no como castigo, sino como declaración de dignidad. Mariana decidió entonces cambiar radicalmente su enfoque. En lugar de pasar las noches llorando o revisando el teléfono, empezó a dedicar ese tiempo a trabajar en sí misma. Comenzó a meditar, a escribir en un diario todo lo que sentía, a visualizar la vida que quería vivir sin depender de nadie más. Cada vez que sentía el impulso de buscarlo, respiraba profundo y se repetía que ese silencio era su manera de recuperar poder. Lo sorprendente fue que, al cabo de unas semanas, algo empezó a ocurrir. Mientras ella se fortalecía internamente, él comenzó a enviar señales. Primero fue un mensaje casual, luego un intento de llamada, más tarde una visita inesperada. Y lo más impactante fue que, en sus palabras, él confesó algo que ella nunca había esperado escuchar. Siento un vacío desde que no estás. Me doy cuenta de lo que perdí. Ese arrepentimiento no apareció mientras Mariana lo perseguía. No apareció mientras ella intentaba recordarle lo que valía. Apareció cuando ella decidió callar y convertir su silencio en un espacio de transformación personal. La ausencia de Mariana se volvió tan fuerte que él no pudo ignorarla, y no fue porque ella hubiera planeado un truco elaborado, sino porque su energía cambió, y ese cambio creó una resonancia que lo impactó profundamente. Esta historia es la prueba viviente de que cuando usas el silencio con conciencia, la otra persona no solo siente tu ausencia, la amplifica en su mente, la convierte en recuerdos, en nostalgias, en arrepentimientos. Y lo más interesante es que este fenómeno no ocurre por magia ni por azar. Ocurre porque tu vibración cambia y esa vibración afecta directamente a quienes han estado conectados contigo. Ahora bien, este caso nos abre la puerta a un tema aún más profundo, porque ya no se trata solo de callar o de desaparecer, sino de entender lo que verdaderamente proyectas desde dentro. Porque puedes dejar de hablar, puedes desaparecer de redes sociales, pero si tu energía interna sigue atrapada en la necesidad, lo que transmites es completamente distinto a lo que quieres lograr. Por eso, en la siguiente parte vamos a hablar de lo que realmente sienten de ti los demás
de cómo tu energía es el verdadero lenguaje que nunca miente, y de por qué, si no la transformas, tu ausencia será solo física, pero nunca emocional. Y eso significa que no generará arrepentimiento real. Si el caso de Mariana te mostró con claridad que no fue el silencio en sí lo que provocó el arrepentimiento de su expareja, sino la transformación interna que llenó ese silencio de una energía diferente, ahora necesitas entender una verdad que casi nunca se dice. Lo que los demás sienten de ti no es lo que haces ni lo que dices, sino lo que emanas en cada instante. Esa vibración invisible que no puedes disfrazar con palabras ni con gestos, porque aunque finjas indiferencia, si tu interior vibra necesidad, ansiedad o miedo, esa frecuencia se transmite y el otro la percibe, incluso sin saber explicarlo. Y aquí está la clave. Puedes desaparecer físicamente, puedes dejar de escribir o de llamar, pero si tu energía sigue anclada en la carencia, tu ausencia será solo un silencio hueco, no un vacío poderoso. La verdadera transformación ocurre cuando reprogramas tu energía y decides vibrar en plenitud, en amor propio, en libertad. Porque esa vibración es imposible de ocultar, y cuando se combina con tu ausencia física, se convierte en un eco ensordecedor en la mente del otro. Un eco que le recuerda lo que perdió y lo que ya no tiene acceso a recuperar tan fácilmente. Joe Dispenza insiste una y otra vez en que todo lo que pensamos y sentimos crea un campo electromagnético a nuestro alrededor. Ese campo es tu verdadera carta de presentación en el mundo. Puedes decir, ya no me importa, mientras por dentro repites, ojalá me busque. Pero lo que estás emitiendo no es independencia, es dependencia disfrazada. Y lo más sorprendente es que la otra persona lo percibe aunque no lo sepa racionalizar. ¿Has visto esas situaciones en las que alguien parece alejado, pero sientes su desesperación en el aire? Y otras en las que alguien guarda silencio, pero su energía transmite seguridad y plenitud. Esa es la diferencia entre un silencio débil y un silencio magnético. Lo que realmente sienten de ti no son tus palabras, son tus emociones convertidas en vibración. Cuando vibras en necesidad, emites un campo de escasez y el otro lo percibe como carga. Cuando vibras en plenitud, aunque no digas nada, tu ausencia se convierte en un vacío que pesa, porque no se trata de ausencia de ruido, sino de ausencia de energía que antes estaba disponible y ahora ya no lo está. Eso es lo que genera arrepentimiento. La sensación de que tu vibración, que antes alimentaba de alguna manera la vida del otro, ha desaparecido. Por eso la clave está en reprogramar tu energía. Mientras tú sigas atado a pensamientos como me falta, me abandonó, no valgo lo suficiente, tu campo seguirá transmitiendo carencia. Pero cuando decides conscientemente cambiar tu narrativa interna y empiezas a generar emociones elevadas, gratitud, libertad, esperanza, amor propio, tu campo comienza a emitir algo distinto. Y ese algo distinto no solo cambia cómo te sientes tú, también cambia cómo los demás reaccionan a tu presencia o a tu ausencia. Porque la ausencia de alguien que vibra en necesidad no deja huella, pero la ausencia de alguien que vibra en plenitud se convierte en un vacío insoportable, en un espejo que le muestra al otro todo lo que perdió. Y aquí está lo fascinante. No necesitas que la otra persona esté contigo para que sienta tu energía. El vínculo emocional y la memoria compartida hacen que, incluso en la distancia, tu vibración lo alcance. Todos hemos vivido la experiencia de pensar de repente en alguien sin motivo aparente, de sentir nostalgia por alguien que no vemos hace tiempo, de soñar con alguien del pasado. Eso ocurre porque la energía no se corta con una ruptura física, y si esa energía cambia, inevitablemente se percibe. Este es el momento en que debes preguntarte, ¿qué está transmitiendo hoy mi energía? ¿Ansiedad, miedo, dependencia? ¿O seguridad, libertad, plenitud? Porque lo que el otro siente de ti no depende de lo que publicas en redes, ni de si contestas rápido o lento, sino de la vibración que has cultivado dentro de ti. Y en la siguiente parte vamos a dar el paso decisivo para transformar esa vibración.
Cómo dejar de emitir necesidad y empezar a generar una frecuencia completamente nueva, que no solo despierte arrepentimiento en quien te perdió, sino que además te abra las puertas a nuevas experiencias y relaciones que estarán alineadas con tu nueva identidad. Si ya comprendiste que lo que el otro siente de ti no son tus palabras ni tus gestos superficiales, sino la vibración invisible que emanas a cada instante, y que esa vibración es el resultado directo de tus emociones y de tu estado interno, ahora debes entrar en la parte más transformadora de todo este proceso. Aprender cómo dejar de emitir necesidad. Porque mientras tu campo energético siga transmitiendo carencia, miedo a la pérdida o deseo desesperado de aprobación, no importa lo que hagas por fuera, tu ausencia jamás tendrá el peso suficiente para despertar arrepentimiento, ya que tu silencio se sentirá hueco, como una espera disfrazada, y el otro, en lugar de extrañarte, percibirá que sigues atado, que sigues vibrando en dependencia, y eso no genera valor sino alivio en la mente del que se aleja. La verdadera transformación empieza cuando decides conscientemente cortar el ciclo químico de la necesidad y entrenar a tu cuerpo para que produzca una nueva química, la de la independencia emocional, la del amor propio y la plenitud interna, porque cuando vibras así, el otro percibe tu ausencia como un vacío real, como un silencio cargado de significado, y es ahí cuando el arrepentimiento comienza a aparecer de manera inevitable. El gran problema es que la mayoría intenta aparentar este desapego sin haberlo trabajado dentro de sí. Se obligan a no escribir, a no llamar, a desaparecer de redes, pero mientras tanto, en su mente, siguen contando los días, siguen revisando el teléfono, siguen imaginando qué estará pensando el otro, y en cada pensamiento lo que están reforzando es la misma vibración de necesidad. Por eso tantos intentos de aplicar contacto cero fracasan, porque el silencio externo no sirve de nada si no se acompaña de una transformación interna. Y aquí es donde Joe Dispenza aporta una de las claves más revolucionarias. El cuerpo no distingue entre una experiencia real y una imaginada cuando la emoción es intensa. De modo que puedes entrenar a tu mente y a tu cuerpo a generar las emociones de libertad y plenitud, aunque tu realidad todavía no haya cambiado. Y si eres constante, esas emociones se convierten en tu nuevo estado natural, reprogramando tu vibración hasta que ya no emites necesidad, sino abundancia. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Empieza con algo tan simple como la respiración consciente. Cuando sientas el impulso de buscar, de escribir, de rogar, detente, cierra los ojos y lleva tu atención al corazón. Respira profundamente. Inhala contando hasta 4. Sostén el aire un momento y exhala lentamente, visualizando cómo liberas la ansiedad acumulada. Luego, en ese estado de calma, genera deliberadamente una emoción elevada. Imagina cómo se siente ser completamente libre, cómo se siente estar en paz contigo mismo, cómo se siente levantarte cada día sabiendo que no necesitas a nadie para estar completo. No basta con pensarlo, debes sentirlo en tu cuerpo. Dejar que esa emoción se expanda hasta que tu corazón lata distinto. Al repetir esto cada día, estás entrenando a tu sistema nervioso para preferir esta nueva química en lugar de la adicción al dolor o a la espera. Además, utiliza la gratitud anticipada, otra herramienta esencial que enseña Dispenza. La gratitud es una emoción tan poderosa que, cuando la practicas incluso por cosas que aún no han ocurrido, tu cuerpo lo vive como si ya fuera real. Cada mañana, agradece no por lo que perdiste, sino por lo que estás creando. Agradece porque ya eres suficiente, porque ya estás en paz, porque ya has superado esa dependencia. Al hacerlo, tu vibración cambia instantáneamente y comienzas a emitir una frecuencia que el otro inevitablemente percibe, aunque no sepa por qué. Esa frecuencia no dice «te necesito», dice «soy libre». Y esa es la vibración que más arrepentimiento genera en alguien que pensaba que siempre te tendría disponible. Lo más sorprendente de este proceso es que no solo cambia cómo te percibe el otro, también cambia cómo te percibes tú.
Dejas de definirte como la persona rechazada y empiezas a reconocerte como alguien pleno, capaz de generar su propia energía. Y aquí ocurre la verdadera paradoja. Cuando ya no necesitas que el otro regrese, es cuando más probable es que lo haga. Porque tu ausencia deja de ser ausencia física y se convierte en ausencia vibracional, en un corte real de energía, y el cuerpo y la mente del otro lo sienten como pérdida. Ahora, puede que todo esto suene poderoso en teoría, pero quiero que lo veas en la práctica, que entiendas cómo alguien que aplicó estas herramientas logró un cambio tan radical que no solo provocó arrepentimiento en su expareja, sino que también abrió la puerta a una nueva vida que jamás habría imaginado. Y eso es lo que vamos a explorar en la siguiente parte, donde conocerás un caso inspirador que demuestra con hechos cómo dejar de emitir necesidad y empezar a vibrar en plenitud. No solo cambia lo que el otro siente, sino que transforma por completo tu destino. Si ya viste cómo dejar de emitir necesidad y empezar a generar una vibración de plenitud, es la clave para que tu ausencia pese de verdad y se convierta en un vacío que la otra persona no pueda ignorar. Ahora quiero que conozcas una historia que demuestra con hechos lo que ocurre cuando alguien se compromete a transformar su energía en lugar de quedarse atrapado en la desesperación. Porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría, no es un concepto abstracto. Es la experiencia real de alguien que decidió dejar de vivir como víctima y empezar a vivir como creador. Y el resultado fue tan poderoso que no solo provocó arrepentimiento en la persona que lo había dado por sentado, sino que además le abrió la puerta a un nuevo capítulo de vida lleno de oportunidades y relaciones que jamás habría imaginado. Porque cuando tu vibración cambia, no cambia solo cómo te ven los demás, cambia lo que atraes, cambia el rumbo entero de tu destino. Se trata de Andrés, un hombre que había vivido una relación de más de 5 años en la que siempre fue él quien dio más, quien cedió, quien intentó sostener un vínculo que hacía mucho tiempo se había vuelto unilateral. Cuando la relación terminó, Andrés cayó en el mismo error que muchos. Buscó, insistió, mandó mensajes, trató de convencerla de que regresara, y lo único que consiguió fue que ella se alejara aún más, sintiéndose cómoda en la certeza de que él seguiría ahí esperándola. Después de semanas de humillación y dolor, Andrés llegó a un punto de quiebre. Un día, escuchando una conferencia de Joe Dispenza, comprendió que lo que estaba sosteniendo no era amor, era una adicción emocional, que su cuerpo estaba pidiendo la química del pasado, y que mientras él siguiera vibrando en necesidad, no importaba lo que hiciera por fuera, la otra persona jamás lo valoraría. Esa revelación lo golpeó como un rayo. No necesitaba convencerla a ella, necesitaba convencerse a sí mismo de que podía vivir desde una vibración diferente. Ese día tomó una decisión: cortar todo contacto y, más importante aún, empezar a reprogramar su energía. Cada mañana dedicaba 15 minutos a respirar, a llevar su atención al corazón y a generar deliberadamente una emoción de gratitud y libertad. Al principio le costaba, porque su mente lo saboteaba con recuerdos, con imágenes de ella, con la sensación de vacío. Pero Andrés había comprendido algo esencial. No debía luchar contra esos pensamientos, sino redirigir su atención hacia lo que quería crear. Así que cada vez que aparecía la nostalgia, él volvía a la práctica, volvía a visualizarse pleno, en paz, disfrutando de su vida. Poco a poco, su cuerpo empezó a responder. La ansiedad disminuyó, las ganas de escribir desaparecieron y lo más impactante fue que comenzó a sentirse diferente, como si realmente estuviera habitando un estado nuevo. Lo que pasó después fue sorprendente. A los 2 meses de haber iniciado este proceso, su expareja, que hasta entonces había estado completamente indiferente, empezó a enviarle mensajes, primero casuales, luego más insistentes. Ella confesaba sentirse extraña, como si algo le faltara, como si de pronto hubiera despertado a la realidad de lo que había perdido. Andrés, lejos de reaccionar con desesperación, mantenía su centro, porque ya no vibraba en necesidad,
vibraba en plenitud. Y lo más revelador fue que, mientras ella empezaba a sentir arrepentimiento, él descubrió que ya no necesitaba que ella regresara, porque había encontrado una paz interna mucho más valiosa que cualquier validación externa. Este caso nos enseña dos cosas fundamentales. Primero, que cuando tu vibración cambia, el otro inevitablemente lo siente y lo traduce como pérdida. Segundo, que el arrepentimiento que despiertas en la otra persona es solo una consecuencia, porque lo verdaderamente transformador es que tú mismo te liberas de la dependencia y te conviertes en alguien capaz de crear una vida completamente distinta. Andrés no solo recibió la validación de que ella lo buscara arrepentida, también empezó a atraer nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevos proyectos, porque su campo energético estaba emitiendo una frecuencia totalmente nueva. Y aquí es donde se revela la paradoja más poderosa de todas. Cuando ya no necesitas que la otra persona sienta tu ausencia, es cuando más inevitablemente la siente, porque el arrepentimiento no nace de tus intentos desesperados, nace de tu libertad interior. Y esta historia es la prueba viviente de ello. Ahora bien, si esta experiencia de Andrés te inspira y te demuestra que es posible transformar el destino a través de la vibración, lo que necesitas comprender ahora es la paradoja más grande de todo este proceso. Que cuanto más persigues, más alejas, y cuanto más desapegado estás, más atraes. Y esa es exactamente la clave que vamos a explorar en la siguiente parte. Porque cuando entiendas cómo funciona la paradoja del desapego, descubrirás por qué tu ausencia, unida a tu libertad interna, se convierte en el detonante más poderoso de arrepentimiento en la otra persona. Si el caso de Andrés te mostró que el verdadero cambio comienza cuando decides cortar la vibración de necesidad y empezar a emitir desde la plenitud, ahora debes comprender una de las verdades más profundas y a la vez más difíciles de aceptar, porque choca de frente con lo que tu instinto cree correcto. La paradoja del desapego, esa ley invisible que rige no solo las relaciones personales, sino todas las dinámicas de la vida, y que dice que cuanto más persigues algo, más lo alejas, y cuanto más te desapegas, más lo atraes, porque la energía con la que buscas determina lo que obtienes, y si buscas desde la carencia, solo recibes más carencia. Pero si te desapegas y vibras en abundancia, el universo entero responde con más abundancia. Esta es la paradoja que tan pocas personas logran dominar, porque mientras su mente les dice, búscalo, insístele, demuéstrale, la realidad invisible está reaccionando de la manera contraria, alejando cada vez más aquello que intentan forzar. Joe Dispenza explica que el desapego no significa indiferencia, no significa que ya no quieras algo o alguien, sino que tu estado interno ya no depende de que eso ocurra, porque has aprendido a generar en tu interior las emociones que antes buscabas afuera. Cuando alcanzas este nivel, tu vibración cambia de manera tan drástica que el otro lo percibe como un corte real, porque tu ausencia deja de ser física y se convierte en energética, y ese corte es el que duele, el que despierta arrepentimiento, el que obliga a la otra persona a enfrentarse a lo que perdió. La paradoja del desapego es simple de entender, pero difícil de vivir. Solo cuando ya no necesitas que el otro regrese, es cuando más poder tienes para que regrese, porque tu energía ya no dice «te necesito», sino «soy libre», y esa libertad se siente como un imán. Lo fascinante de esta paradoja es que funciona en todos los niveles. Piensa en algo tan cotidiano como querer dormir. Cuanto más te esfuerzas por dormir, más insomnio generas. Pero en el instante en que dejas de forzar el sueño y te entregas al descanso, el sueño llega. Lo mismo pasa con el amor y con las relaciones. Cuanto más fuerzas, más bloqueas. Cuanto más sueltas, más atraes. Pero aquí es donde la mayoría se confunde. Piensan que el desapego es una estrategia externa, que se trata de fingir indiferencia, de actuar como si no te importara, cuando en realidad la clave está dentro, en el estado vibracional que emites, porque puedes fingir indiferencia todo lo que quieras,
Pero si en tu interior vibras en dependencia, tu campo energético lo grita y el otro lo percibe. El desapego verdadero no es un acto, es un estado. Y cuando llegas a ese estado, algo mágico ocurre. Tu ausencia empieza a pesar más que tu presencia, porque ya no estás proyectando una energía que dice, te estoy esperando, sino una energía que dice, mi vida sigue, estoy completo, estoy creando. Esa es la energía que incomoda al otro, porque lo enfrenta a la realidad de que ya no tiene control sobre ti. Y es entonces cuando surge el arrepentimiento, porque la mente humana siempre tiende a valorar más lo que no puede tener. Al soltar, dejas de ser obvio, dejas de ser seguro, y pasas a ser un misterio. Y el misterio, en las relaciones, es irresistible. Un ejemplo que ilustra esta paradoja es el de Clara, quien después de años de persecución emocional, decidió detenerse. No fingió, no jugó a los celos, simplemente empezó a trabajar en sí misma, a cultivar nuevas pasiones, a llenar su vida de experiencias propias. Su expareja, que durante meses había disfrutado de la seguridad de que Clara siempre estaría disponible, comenzó a sentir un vacío extraño, como si de repente ella se hubiera vuelto inalcanzable, y ese vacío se convirtió en arrepentimiento, no porque Clara planeara nada, sino porque su desapego fue real, porque su vibración cambió. Esto es lo que quiero que entiendas. El desapego no es una técnica, es el corazón de todo este proceso. Es lo que convierte tu silencio en magnetismo y tu ausencia en poder. Y es también el cimiento sobre el cual se construye lo que viene después. Porque una vez que aprendes a soltar de verdad, el siguiente paso es empezar a crear una identidad nueva, una identidad magnética que no solo despierte arrepentimiento en el otro, sino que también te abra a un futuro donde no vuelvas a conformarte con menos de lo que mereces. Y esa identidad es lo que vamos a explorar en la siguiente parte, porque ahí descubrirás cómo dejar atrás para siempre la versión de ti que dependía de la validación ajena y cómo encarnar una versión más poderosa, más completa y más irresistible de ti mismo. Si ya comprendes la paradoja del desapego y entiendes que el verdadero poder surge cuando dejas de necesitar que el otro regrese, es momento de dar el paso más decisivo en todo este proceso. Porque hasta ahora hemos hablado de lo que no debes hacer, de cómo soltar la necesidad y de cómo transformar tu silencio en energía. Pero lo que realmente va a consolidar este cambio y lo que va a hacer que tu ausencia se convierta en un imán irresistible es la construcción de una nueva identidad magnética. Porque mientras sigas siendo la misma persona que se definía por lo que el otro pensaba de ti, mientras sigas habitando esa versión de ti que se conformaba con migajas y que esperaba reconocimiento externo para sentirse valiosa, tu energía nunca terminará de despegar, y el otro lo percibirá. Por eso necesitas renacer en una identidad distinta, una que no solo sea libre de necesidad, sino que además sea tan atractiva en sí misma, que despierte no solo el arrepentimiento de quien te perdió, sino la admiración de todo el que se cruce contigo. Joe Dispenza enseña que tu identidad no está grabada en piedra, que no eres esclavo de tu pasado ni de la historia que te has contado hasta ahora, porque lo que llamamos yo es en realidad un conjunto de hábitos, de pensamientos y de emociones repetidas una y otra vez hasta que se vuelven automáticas. Si siempre pensaste, no soy suficiente, si siempre sentiste que debías dar más para ser querido, si siempre actuaste desde el miedo al abandono, esa se convirtió en tu identidad. Pero la maravilla de la neurociencia es que ahora sabemos que puedes reescribir esa identidad, que puedes entrenar tu cerebro para crear nuevas conexiones y entrenar tu cuerpo para vivir nuevas emociones, hasta que tu energía cambie por completo y empieces a encarnar una versión de ti que ya no pide amor, sino que lo irradia. Esa nueva identidad es la que convierte tu ausencia en un golpe devastador para el otro. Porque no solo siente que ya no estás, sino que percibe que te has convertido en alguien distinto. Alguien que ya no depende de su aprobación. Alguien que brilla con luz propia. Piénsalo de esta manera.
Cuando la otra persona te dejó o te dio lo mínimo, lo hizo porque pensó que ya te conocía, que sabía exactamente quién eras y cómo reaccionarías. Estaba convencida de que siempre estarías ahí, de que tu vida giraba alrededor de su presencia. Pero cuando trabajas en construir una nueva identidad, rompes esa narrativa y de repente, quien pensaba que te tenía controlado descubre que ya no puede predecirte, que ya no puede encasillarte, que de pronto eres alguien diferente, alguien más fuerte, más seguro, más atractivo, alguien que ya no depende de nada. Y esa sorpresa es lo que multiplica el arrepentimiento, porque se da cuenta de que no solo te perdió, sino que perdió a la mejor versión de ti. Este proceso no se trata de aparentar, se trata de encarnar. No basta con cambiar tu ropa, tu foto de perfil o tu manera de hablar si por dentro sigues siendo el mismo. La transformación debe empezar en tu interior, en cómo piensas, en cómo te hablas a ti mismo, en cómo entrenas tu mente cada mañana para vibrar en gratitud, en abundancia y en libertad. Con el tiempo, ese cambio interno se refleja en todo lo externo. Tu mirada cambia, tu postura cambia, tu tono de voz cambia. Incluso la manera en que entras en una habitación cambia, y todos lo perciben. La nueva identidad magnética no es un disfraz, es una vibración real que se siente. Imagina lo que ocurre en la mente del otro cuando ve que ya no eres esa persona que esperaba siempre con el teléfono en la mano. Cuando descubre que ahora tienes proyectos propios, que te rodeas de nuevas personas, que sonríes sin necesidad de su aprobación. Ese contraste entre la versión que daba por sentada y la versión que ahora irradia plenitud es lo que activa el arrepentimiento más profundo, porque el ser humano tiende a valorar más lo que cambia y lo que se eleva. Y mientras más evidente sea tu transformación, más fuerte será el vacío que siente por haberte perdido. La construcción de esta nueva identidad es el paso que asegura que tu ausencia no se diluya con el tiempo, sino que se convierta en un recuerdo cada vez más poderoso. Porque ya no eres un eco de lo que fuiste. Eres la prueba viviente de que la vida sigue, de que florece, de que se expande. Y aquí ocurre la verdadera magia, cuando construyes esta nueva identidad. Ya no importa si el otro se arrepiente o no, porque tu poder no depende de eso. Pero lo irónico es que, justamente por eso, el arrepentimiento se vuelve inevitable, porque el otro siente que perdió algo que nunca volverá a tener. Y ahora que sabes que el secreto está en reescribir tu identidad, lo que necesitas comprender es cómo sostener esa transformación en lo cotidiano, cómo evitar volver a caer en los viejos patrones, cómo mantenerte cada día vibrando en esta nueva frecuencia que has creado. Y eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente parte, porque allí te voy a mostrar la práctica diaria que consolida todo este proceso. La disciplina sencilla pero poderosa que garantiza que tu ausencia no solo sea sentida, sino que se convierta en el recuerdo más imborrable en la mente de quien te perdió. Si ya comprendes que el paso definitivo para que tu ausencia tenga un peso imposible de ignorar es la construcción de una nueva identidad magnética, entonces necesitas asegurarte de que esa identidad no sea un destello pasajero, algo que logras un par de días para luego volver a caer en los viejos patrones de necesidad, sino que se convierta en tu nuevo estado natural, en una vibración constante que emites día tras día hasta que ya no tienes que pensar en ella, porque se vuelve parte de ti. Y aquí es donde entra la práctica diaria de la presencia interior, porque el secreto no está en un gran gesto aislado, ni en un esfuerzo ocasional, sino en la disciplina silenciosa de cultivar cada mañana, cada instante, la versión más poderosa de ti mismo. Y cuando haces esto de manera constante, tu energía se estabiliza, tu campo se fortalece, y lo que el otro percibe de ti no es un intento temporal de superación, sino una transformación real y permanente. Algo que lo confronta todavía más con el arrepentimiento de haberte perdido. Joe Dispenza enseña que cada día tienes una oportunidad única de decidir quién quieres ser, porque tu cerebro se reinicia cada mañana y se abre a nuevas posibilidades.
Pero la mayoría de las personas desperdicia ese momento repitiendo los mismos pensamientos, activando las mismas emociones y viviendo como una copia del pasado. Por eso siguen vibrando en necesidad. Por eso repiten los mismos errores, porque empiezan el día recreando la misma identidad de siempre. La práctica de la presencia interior consiste en romper ese ciclo desde el inicio del día. Apenas despiertes, antes de dejar que la mente se inunde con recuerdos del pasado o con ansiedad por el futuro, detente, respira y pregúntate, ¿quién decido ser hoy? Esa pregunta, hecha con sinceridad y acompañada de un momento de silencio, empieza a abrir un espacio nuevo en tu mente. El siguiente paso es generar deliberadamente una emoción elevada, porque tu vibración no cambia con pensamientos vacíos, cambia con emociones sentidas. Coloca tu mano en el corazón, respira profundamente y visualiza cómo sería sentir plenitud, cómo sería vivir desde la libertad total, cómo sería no depender de nadie para sentirte completo. Al principio, tal vez tu mente te diga que es imposible, que no lo sientes de verdad, pero recuerda, el cuerpo no distingue entre una experiencia real y una imaginada cuando la emoción es intensa. Así que, aunque parezca un juego, si logras generar aunque sea por unos segundos la sensación de gratitud, de paz o de amor propio, ya estás reprogramando tu sistema nervioso. Hazlo cada día, y pronto, esas emociones empezarán a convertirse en tu estado habitual. A esta práctica puedes añadir la escritura consciente. Toma un cuaderno y escribe cómo te quieres sentir. ¿Qué versión de ti estás creando? ¿Cómo es esa identidad magnética que ya no persigue, que ya no ruega, que ya no necesita? Escribe en presente, como si ya lo estuvieras viviendo. Soy suficiente, soy libre, soy magnético, mi energía irradia plenitud. Al escribirlo y leerlo en voz alta, no solo lo afirmas mentalmente, sino que empiezas a grabarlo en tu subconsciente. Esto refuerza la vibración que quieres mantener, y con el tiempo, tu cuerpo empezará a reconocer estas palabras como su nueva verdad. Lo más poderoso de esta práctica diaria es que no solo transforma tu energía, también transforma tu relación contigo mismo. Empiezas a notar cambios en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo te miras al espejo. Y poco a poco, esa transformación interna se hace visible para todos. Tu ex, esa persona que pensaba que te conocía de memoria, empieza a sentir que ya no eres el mismo, que hay un brillo nuevo en ti, un misterio que no puede descifrar. Y esa percepción es devastadora para su ego, porque lo obliga a reconocer que te perdió de verdad. Tu ausencia se convierte en un golpe doble. No solo ya no estás, sino que además has evolucionado a una versión de ti que es aún más valiosa, más atractiva, más plena. Y aquí ocurre algo fundamental. Cuando tu práctica diaria consolida tu presencia interior, ya no tienes que esforzarte en hacer que el otro se arrepienta, porque el arrepentimiento surge solo, como un efecto colateral inevitable. Tú ya no lo buscas, tú ya no lo necesitas, y sin embargo, el otro lo siente con más fuerza que nunca. Y esa es la prueba de que has llegado al punto de poder real. Ahora, si has llegado hasta aquí, sabes que todo este camino ha sido una construcción progresiva. Empezamos con el poder de la ausencia. Pasamos por el silencio estratégico. Entendimos la vibración. Exploramos la paradoja del desapego. Y ahora, hemos visto cómo mantener la nueva identidad día tras día. Pero falta lo más importante, la pieza final que cierra todo este proceso. El cierre vibracional que sella la transformación y convierte tu ausencia en un recuerdo imborrable. Y eso es exactamente lo que vamos a revelar en la siguiente parte, porque allí descubrirás cómo dar el paso definitivo que libera tu energía de la dependencia para siempre y convierte tu silencio en el eco más fuerte que esa persona escuchará en su vida. Si ya entendiste que la práctica diaria de la presencia interior es lo que te permite consolidar esa nueva identidad magnética y hacer que tu ausencia no sea solo física, sino también energética,
Ahora es momento de llegar a uno de los puntos más determinantes de todo el proceso. Ese paso que cierra el círculo y que asegura que el cambio sea definitivo, porque aquí no se trata únicamente de crear un impacto momentáneo, sino de sellar una transformación que nadie pueda revertir, ni siquiera tú mismo cuando las emociones quieran arrastrarte de nuevo al pasado. Y este paso es lo que yo llamo el cierre vibracional, el acto consciente, mediante el cual decides liberar por completo la energía de la dependencia y cerrar la puerta a la vieja versión de ti que rogaba, que esperaba, que dependía. Porque cuando logras este cierre, tu silencio se convierte en una fuerza irreversible, en una ausencia que no solo duele al otro, sino que marca un antes y un después en ti. Y el arrepentimiento que provocas deja de ser un accidente y se convierte en la consecuencia natural de tu nueva vibración. El cierre vibracional comienza con una comprensión muy profunda. El apego que has sentido hacia esa persona no era solo emocional, era químico. Cada recuerdo, cada interacción, cada pensamiento disparaba en tu cuerpo una cascada de neurotransmisores y hormonas que se convirtieron en un hábito. Y como todo hábito, tu cuerpo lo pedía incluso cuando tu mente ya sabía que no te convenía. Por eso era tan difícil soltar, porque no se trataba solo de olvidar a alguien, se trataba de romper una adicción emocional. Y la única manera de romper una adicción no es reprimiéndola, sino reemplazándola. El cierre vibracional es justamente ese reemplazo. Dejar de alimentar al cuerpo con la química del pasado y enseñarle a disfrutar de una química nueva, basada en emociones elevadas como la libertad, la gratitud y el amor propio. Para lograrlo, necesitas una práctica consciente de liberación. Una de las más poderosas consiste en sentarte en silencio, cerrar los ojos y traer a tu mente la imagen de esa persona que tanto peso tuvo en tu vida. Permite que aparezca, permite que tu cuerpo reaccione, permite que surjan las emociones. Y justo en ese instante, en lugar de dejar que tu mente se enganche con el recuerdo, lleva tu atención a tu corazón y empieza a generar gratitud, no por lo que viviste con esa persona, sino por lo que has aprendido, por la fortaleza que has ganado, por la libertad que estás creando ahora. Deja que esa gratitud inunde tu cuerpo hasta que sientas físicamente un cambio en tu energía, hasta que la imagen de esa persona ya no active dolor, sino una sensación de liberación. Ese momento es el cierre vibracional, el instante en el que dejas de depender químicamente del pasado y empiezas a vibrar desde un estado completamente nuevo. Lo impactante es que este cierre no solo lo sientes tú, la otra persona también lo percibe, porque la conexión energética que existía entre ustedes se corta de manera radical. Es como si un cable invisible que antes los mantenía unidos de repente se desconectara, y ese corte se siente. Muchas personas relatan que justo después de hacer prácticas de liberación, alguien del pasado reaparece, como si hubiera sentido la pérdida en su campo energético. Eso ocurre porque el arrepentimiento más fuerte nace cuando el otro percibe que de verdad ya no lo necesitas, que ya no lo buscas, que ya no lo sostienes vibracionalmente. Ese es el momento en que se da cuenta de que te perdió de verdad. Este cierre vibracional no es un acto único, es una decisión que debes reafirmar cada vez que sientas que tu mente quiere volver atrás. Pero cada vez que lo practicas, refuerzas tu nueva identidad y fortaleces tu campo energético. Llega un punto en el que la práctica se convierte en tu estado natural y entonces ya no tienes que forzar nada, porque tu vibración habla por ti. El otro puede percibirlo aunque no te vea, aunque no te escriba, aunque intente ignorarlo. El arrepentimiento se convierte en su propia batalla interna, mientras tú avanzas ligero, libre, lleno de una energía que ya no depende de nada ni de nadie. Y si has llegado hasta aquí, has recorrido todo el mapa, entendiste el poder de tu ausencia, aprendiste a usar el silencio estratégico, reprogramaste tu energía, atravesaste la paradoja del desapego, construiste una nueva identidad magnética, consolidaste tu práctica diaria y ahora sellaste todo con un cierre vibracional. Lo único que falta es la pieza final,
La revelación que conecta todos estos pasos en una verdad única. ¿Qué es exactamente lo que hará que esa persona sienta que te perdió y que se arrepienta de haberlo hecho? Y eso es lo que voy a revelarte en la siguiente parte, la culminación de todo este viaje, la clave que convierte tu ausencia en la fuerza más irresistible que jamás hayas imaginado. Si llegaste hasta aquí es porque has recorrido conmigo cada paso de este viaje, y ahora es momento de unir todas las piezas en la revelación final. Esa verdad que, aunque estaba implícita en cada parte, ahora se hace evidente como un golpe de claridad. Porque lo que hará que esa persona sienta tu ausencia y se arrepienta, no es un mensaje que envíes, no es una estrategia superficial para llamar su atención, no es una publicación en redes diseñada para generar celos. Lo que realmente va a provocar ese arrepentimiento profundo que lo acompañará en silencio incluso cuando no lo quieras, es la transformación completa de tu energía interna. La decisión de dejar de vibrar en necesidad y empezar a vivir desde la plenitud. Porque solo cuando ya no lo buscas, cuando ya no lo necesitas, cuando ya no giras alrededor de su validación, es que tu ausencia se vuelve insoportable, porque se convierte en un corte real, en un vacío que no puede llenar con nada ni con nadie más. Y ese vacío se siente como pérdida. Y esa pérdida inevitablemente se transforma en arrepentimiento. Imagina el escenario. Antes eras alguien predecible, alguien que siempre estaba disponible, alguien cuya energía se entregaba sin reservas, y esa persona lo sabía, lo daba por hecho. Y mientras estabas ahí, tu valor se diluía porque eras constante, eras seguro, eras un hábito más en su vida. Pero cuando decides aplicar todo lo que hemos hablado, cuando aprendes a usar el silencio estratégico, cuando reprogramas tu vibración, cuando atraviesas la paradoja del desapego, cuando construyes una nueva identidad magnética y la refuerzas cada día con prácticas de presencia interior, y finalmente cierras energéticamente el ciclo con un cierre vibracional, ocurre lo inevitable. Dejas de ser un hábito y te conviertes en una ausencia, y esa ausencia se siente como un golpe que descoloca, que remueve, que obliga a la otra persona a enfrentarse al eco de lo que perdió. Y ese eco no desaparece, al contrario, crece, porque cada vez que intenta ignorarlo, la mente lo magnifica, y ese es el verdadero arrepentimiento. Y aquí está la paradoja más grande de todas. Cuando haces esto de verdad, cuando tu transformación es auténtica y ya no necesitas que esa persona vuelva, es cuando más fuerte siente que te perdió. Porque percibe que ya no tiene ningún control sobre ti, que ya no puede regresar a la versión de ti que esperaba siempre disponible. Y esa percepción, esa certeza de que perdiste a alguien que ahora brilla con más fuerza que nunca, es lo que más arrepentimiento genera. No porque lo planeaste, no porque lo manipulaste, sino porque al convertirte en tu mejor versión, al decidir vivir desde la abundancia en lugar de la carencia, tu ausencia se convierte en un recordatorio constante de lo que ya no está a su alcance. El verdadero secreto está en que no lo haces para que se arrepienta, lo haces para liberarte, pero como consecuencia inevitable, lo siente, porque la energía no miente. Si vibras en plenitud, lo que transmites es poder, y ese poder se traduce en magnetismo. La persona que te perdió no solo recuerda lo que eras, empieza a idealizarlo, a compararlo con lo que tiene ahora, y cada comparación lo lleva de regreso a la misma conclusión. Cometí un error, dejé ir algo valioso. Ese es el arrepentimiento más profundo, el que no nace de la lógica, sino de la experiencia emocional. Y quiero que te quedes con esto. No necesitas rogar, no necesitas perseguir, no necesitas demostrar nada. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Si transformas tu vibración, si te conviertes en la fuente de tu propia plenitud, tu ausencia se volverá un imán tan fuerte que no solo despertará arrepentimiento en quien te perdió, sino que también atraerá a tu vida nuevas personas y experiencias que estarán alineadas con esa nueva energía. Esa es la victoria más grande. No solo lograr que alguien sienta que te perdió,
sino descubrir que tú ya no necesitas que vuelva, porque te encontraste a ti mismo en el proceso. Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido, después de haber comprendido cómo funciona el cerebro, cómo actúa el cuerpo, cómo se genera la energía, cómo se construye una nueva identidad y cómo se sella con un cierre vibracional, la conclusión es clara. Tu mayor poder no está en tu presencia, sino en tu ausencia consciente. Una ausencia que no es vacío, sino plenitud, que no es silencio hueco, sino resonancia. Y cuando lo comprendas de verdad, no solo esa persona sentirá que te perdió, tú también sentirás que te encontraste. Y ese es el arrepentimiento más grande que cualquier persona puede experimentar. Darse cuenta demasiado tarde de que dejó ir a alguien que se convirtió en lo que siempre había buscado. Ahora bien, si quieres que te muestre cómo convertir todo este proceso en pasos prácticos que puedas aplicar desde hoy mismo, con ejercicios específicos y ejemplos claros que refuercen tu nueva identidad, puedo desarrollarlo en detalle para que no solo lo entiendas a nivel teórico, sino que lo vivas en tu día a día hasta que se convierta en parte de ti. ¿Quieres que prepare esa guía práctica paso a paso?